Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Miren, puse coqueto mi lugar para todos ustedes, para que estas pláticas que voy a ir teniendo con ustedes los días miércoles puedan ser más agradables. A mí me encantan las flores, aunque sean artificiales, ahí están. A mí me encantan y espero ustedes también. Pues el día de hoy quiero platicarles acerca de mis estudios, de todos los estudios que tengo y por qué estoy aquí donde estoy, si han valido la pena o no han valido la pena. Como ya les platiqué, yo soy contador público y pues se preguntarán por qué no ejerce. Pues vamos, les voy a platicar un poco de todo mi historial educativo o académico. Bueno, yo empecé, obviamente, el kinder, yo lo estudié en mi pueblo, yo soy de un pueblo, ya les he platicado. El kinder y la primaria lo estudié en mi pueblo. La secundaria la estudié en un poblado que sigue después de donde yo vivo y la preparatoria también. En mi población sí había secundaria, pero el sueño de mi papá era, que estudiáramos en una escuela mejor y, pues, nos mandó a otra población, a una escuela, pues, de más renombre. Siempre público, no les voy a decir, jamás estudié en escuela particular, bueno, sí, pero, la secundaria fue, de gobierno, fue público, y después el bachillerato, pues, el sueño de mi papá realmente era darnos hasta la secundaria, y cuando terminamos la secundaria, eso nos dijo. Mi sueño era, este, costearles hasta la secundaria, y pues yo hasta aquí, yo ya cumplí mi sueño y tan tan se acabó. Que vean qué van a hacer, váyanse, trabajen, busquen y hagan su vida, porque yo no les voy a seguir dando estudios. Entonces, pues yo toda triste, ¿verdad? A mis 15 años, yo sí quería seguir estudiando. Mi mamá también quería que nosotros estudiáramos, porque pues no quería que tuviéramos la vida que ella llevó. Entonces, pues sí, tuvo un agarrón ahí con mi papá mano a mano. Cabe mencionarles que esta situación se dio cuando no estábamos en casa. Nosotros terminamos la secundaria y tristemente vinimos a trabajar a Mérida, siendo menores de edad. Nos pusimos a trabajar y pues yo entré, gracias a Dios, a trabajar en un lugar donde había un doctor, era el dueño de una fotocopiadora. Yo ahí aprendí, ahí conocí lo que era una fotocopiadora y pues empecé a trabajar ahí. Pero para eso, este señor le pidió a mi mamá que tenía que ir ella, porque como yo era menor de edad, no podía trabajar, no podía darme trabajo, y si por azares del destino y todas esas cuestiones del trabajo le caía algo, no podía él, o sea, estaba empleando menores de edad. Entonces fue mi mamá, habló con ella y le dijo que por qué no estudiamos y pues ya le contó la historia de mi papá y pues le dijo, no señora, usted tiene que ver que sus hijos estudien. Vea que estudié en la preparatoria, entonces fue que mi mamá se regresó y pues es cuando les digo que pues platicó con mi papá y llegaron a un acuerdo, no sé la manera en que hayan platicado, ¿verdad? Pero llegaron a un acuerdo que nosotros año con año teníamos que venir aquí a Mérida, trabajar, juntar para nuestros útiles escolares, todo lo que necesitáramos y un poco de dinero para comprar algún libro si llegáramos a necesitar. Mi mamá también iba a trabajar para comprar unos uniformes, zapatos, calcetines, todo lo que sea ropa. Y él iba a, pues, a darnos los pasajes, ¿no? Y algo para la comida. Y así concluimos los 3 años de bachillerato. Entonces, yo empecé a trabajar desde los 15 años y cuando concluimos el bachillerato, pues, él dijo: "Ahora sí, lo siento, mis amores, pero no". Entonces, de nuevo ya yo vine a trabajar aquí, a Mérida, pero, pues, yo no me hallaba a mis 18 años trabajando y no me veía, me sentía muy incómoda de empleada de mostrador en alguna tienda, en algún lugar, y la verdad, tuve muchos problemas, que esos más adelante les voy a hacer otro videito con mi vida laboral, que ahorita no vamos a hablar de eso. Entonces, estuve trabajando acá como un año
y me regresé al pueblo y yo le dije a mi papá que, pues, no podía encontrar ningún trabajo, porque hubo un trabajo donde sí quería entrar, pero me dijeron: "¿Sabes escribir a máquina?". Y yo en la vida había escribido a máquina, había escrito a máquina, en la vida había utilizado una máquina de escribir o una computadora. Les estoy hablando del año de 1996 y me regresé al pueblo y, pues, le dije: "No encuentro trabajo que sea que me puedan pagar". Y, pues, la verdad es que yo quisiera estudiar. Y él me dijo: "Pues, la verdad es que yo no te puedo costear". Mi hermano para ese entonces estaba trabajando, él sí se colocó en un lugar como lavaplatos, y mi hermanita estaba estudiando la preparatoria en ese entonces, si no me equivoco. Y después, cuando salió de la preparatoria, se fue a trabajar a Cancún o algo así. Entonces, yo ya me quedé solita en la casa con mis papás. Entonces, mi mamá me dijo: "¿Quieres estudiar realmente? Estudia. ¿Qué quieres estudiar?". Y yo le dije: "Pues es que me dijeron que tendría que aprender a escribir. Si yo supiera escribir a máquina, pues me hubieran dado el trabajo". Entonces me dijo: "Bueno, pues estudia el secretariado". Y pues ya me puse a estudiar el secretariado y le dije: "Pues, ¿cómo le vamos a hacer?". Y ella me dijo: "Mira, tú no te preocupes, nosotros vemos cómo le hacemos". Entonces, pues ya, me fui, me inscribí y mi mamá me empezó a dar para mis pasajes, para empezar la escuela, y en esa escuela uno tenía que llevar su propia máquina de escribir, cosa que nosotros no teníamos y tampoco teníamos los recursos, pero una vecina, que su hija había estudiado también el secretariado unos años antes, ya se había ido a trabajar y la máquina la dejó en su casa y, pues, mi mamá habló con la señora y, pues, gracias a Dios, la señora nos prestó la máquina durante los 2 años que yo estuve estudiando. Así que yo aprendí a escribir a máquina, soy secretaria y nunca tuve una máquina de escribir. Entonces, a mí me la prestaron, terminé el secretariado y pero sí hubieron ahí sus cosillas, ¿no? Yo le tuve que demostrar a mi papá que realmente tenía las ganas de estudiar, me puse las pilas y estudié el secretariado. Terminando el secretariado, me puse a trabajar en el Palacio Municipal de mi pueblo como secretaria, como una secretaria normal, nada de política, ¿no? Yo fui, era trabajadora, era empleada nada más. Y estando ahí, se me presentó la oportunidad, estaba empezando el auge de las computadoras y llegaron a ofrecer unos cursos de capturista de datos. Entonces, te tenías que inscribir, pagar la inscripción ahí mismo, a esa hora, y presentarte el sábado. Era como un martes o un miércoles más o menos, presentarte el sábado aquí en Mérida y ponerte a estudiar. Entonces, yo pagué mi inscripción y el sábado vine toda contenta a estudiar. Cosas de inocentes, ¿verdad? Inocencia. Pero, gracias a Dios, era real. Ya ven que ahora todo te hacen trampa, ahorita ya nadie confía en esas cosas ni nada. Entonces, esos años los extraño, los amo, en las que las cosas eran realmente como, pues, como son ahora. Ahorita nadie confía, o sea, alguien pasa y te dice: "No, pues tienes que pagar", pues, lo dudas 20,000 veces, y venir sola, mandar sola a tu hija aquí, a otra ciudad, a un lugar que ni siquiera conoces, ¿no? Pues, entonces, yo siempre he sido así como que muy valiente y muy madura en mi modo de pensar, y vine y, pues, fui la única de ahí, de mi pueblo, que vino y lo hizo. Y terminé, estudié un año de capturista de datos. Terminando ese año, tuve la oportunidad de, mientras yo estaba estudiando y trabajando, capturista de datos, llegó a mi pueblo unas personas, en la iglesia. Y estuvieron haciendo como, o sea, como, ¿cómo le dicen? Como evangelización para los jóvenes y todo. Entonces yo me metí ahí en eso. Y pues yo ya había terminado el curso de capturista de datos y no me quería, yo siempre he sido así muy ambiciosa de subir, o sea, no ambiciosa de dinero, sino ir subiendo, ir escalando. Entonces yo quería irme a trabajar a algún otro lado, salirme de ahí.
e irme a trabajar. Yo no me veía quedándome en mi pueblo trabajando de secretaria o de otra cosa. Entonces, yo fui, me despedí de era un matrimonio que nos tocó a nosotros, que éramos mayores, y nos dije y ya, me dijo, y como: "¿De qué estás buscando trabajo?", me dijo. Primero me preguntó a dónde quería irme, y yo le dije que tenía la posibilidad de irme a Mérida o irme a Cancún, porque ahí tengo a mis familiares. Y me dijo: "¿Y de qué?". Pues de secretaria. Y me dijo: "Ay, justamente ando buscando una secretaria". Entonces, ya llegué ahí, trabajé durante 3 años. Ahí fue donde conocí a mi esposo. Al año siguiente nos casamos, en el 2004. En el 2006 nació mi hijo, y en el 2007, pues, por cuestiones económicas y así, pues, me di a la tarea de buscar trabajo, salirme de casa, le dejé a mi mamá, le dejé a mi hijo para que me cuidara aquí en la casa y yo me fui a trabajar. Resulta que donde yo me fui a trabajar era una universidad, es una universidad. Entonces estaban poniendo en ese tiempo a prueba la carrera de contador público, que era era un nuevo plan de estudios, era de 5 años, bajaba a 4 años y se los acababan de aprobar. Yo entro a trabajar ahí en esa escuela en el año 2007, en abril del 2007. Y en junio del mismo año les llegó el aviso. Yo trabajaba en el departamento académico, que era donde se hacían todos los planes de estudio, y llegó el aviso de que se hicieran algunas correcciones para que pudieran arrancar ese nuevo plan de estudio en el mismo año del 2007, en agosto del 2007. Entonces, pues me tocó a mí apoyar con las correcciones y pues ver el plan de estudio, ver de todo lo que se trataba y así. Entonces yo pregunté que si se podía trabajar ahí, o sea, estudiar ahí y cómo podía hacerle y me dijeron que sí, que podía estudiar, que como empleada tenía un 50% de descuento en las colegiaturas. Es una escuela privada, por eso les decía que sí, sí estudié en algún punto en una escuela privada. Y le dije, pero pues a mis veintitantos sí puedo, o necesito revalidar asignaturas o volver a estudiar el último. No, 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 me dijeron, así tú trae tu documento que acredite que tienes el bachillerato concluido y pues te inscribes, pagas tus colegiaturas, etcétera, etcétera, y eres una alumna normal. Entonces, pues sí, hablé con mi mamá, hablé con mi esposo, porque pues era seguir trabajando para poder costearme los estudios. Y ahí empezó mi aventura. En el 2010 estaba en quinto semestre, creo, y me embarazo. Y en septiembre del 2000, mismo año, ¿verdad? En septiembre de 2010 nació mi hija cuando yo ya estaba en séptimo semestre. Y pues fue la parte más difícil, estar con un bebé chiquito. Mi niño acababa de entrar al segundo grado de kinder con 4 añitos y fue un caos, la verdad. Y pues yo concluyo mis estudios de contador público en 2011 con un niño de 4 años a punto de cumplir 5 y una nena a punto de cumplir 1 año. Entonces, esa es toda mi historia de mi carrera, de mis estudios. A lo largo del tiempo, o sea, posterior, he tenido cursos, pues, de otras cosas, ¿no? Pero lo más importante, lo más principal para mí fue eso, estudiar el secretariado. No digo que el bachillerato no sea importante, porque también en su momento fue muy importante para mí, pero fue el secretariado lo que me dio la oportunidad, podría decirse, de poder incursionar o entrar a trabajar acá en Mérida. Y pues bueno, terminando mis estudios de contador público, yo los termino en julio, los primeros días de julio.
Y a finales del mismo mes, encuentro un trabajo donde estaban solicitando contador público recién egresada y pues yo pude entrar a estudiar, o sea, me postulé y obtuve el trabajo, pero la carrera en sí, como contador público, nunca la ejercí. Yo entré a trabajar en esa empresa y no había un departamento de contabilidad. Realmente querían a una contadora recién egresada porque querían que se hagan cargo de ver todo lo que son gastos de esa empresa. Es una empresa de telecomunicaciones y pues yo como empezando todavía nunca pude practicar en realidad lo que es la carrera de contador porque, bueno, me voy a regresar tantito para que yo les platique. En quinto semestre les digo, ya estaba en sexto semestre, fue más bien. Terminando el quinto y empezando el sexto semestre, pues yo me embarazo y era el tiempo en el que tenía que hacer mi servicio social. Entonces, pues yo fui al ayuntamiento en mi pueblo y pedí que de favor si me las podían firmar, porque pues yo trabajaba y estudiaba y en qué momento podía hacer todo eso. Además estaba casada y etcétera, etcétera. Y fue lo mismo con mis prácticas profesionales. Yo no podía dejar mi trabajo porque yo ya tenía sacado el crédito de aquí de la casa y pues tenía que pagar mis colegiaturas y meterme a un despacho donde te pagan a 20 pesos la hora y trabajar nada más 4 o 5 horas. La verdad, yo no iba a poder con todo porque los gastos de mis estudios los llevé yo solita. En teoría, entré a estudiar porque, perdón, entré a trabajar porque necesitábamos dinero y terminé utilizando ese dinero para poder estudiar. Pero pues el hecho de entrar a trabajar en una escuela y estudiar en una escuela me dio la oportunidad para hacer mis ventas. Yo llevo ya casi 20 años, casi 21 años siendo consultora de Mary Kay. Entonces, pues ahí entre las chicas de la escuela, las secretarias, las recepcionistas, con todas, pues yo ahí pues les vendía, realmente les vendía, porque yo vendía por catálogo, porque no me dedicaba a eso, porque pues estaba trabajando, estaba estudiando. Y con las chicas, mis compañeras de trabajo también. Y además, pues ya que vi que las ventas y que si que si lo otro, empecé a vender por catálogo. Todo lo que era vendible por catálogo, lo vendí zapatos, ropa, maquillaje, toppers, artículos. Bueno, les voy a decir todas las marcas. Vendí Avon, vendí Mary Kay, vendí Betterware, Tupperware, vendimos Impulse, vendimos Andrea, vendimos todas las zapaterías que se abrieron en ese tiempo, Price Shoes y todo eso. Todo lo vendimos mi esposo y yo. Entonces yo recogía los pedidos, mi esposo iba a buscar todos los zapatos, los llevaba a la salida de la escuela y pues ahí yo recogía el dinerito, ¿verdad? Y pues con eso sobrevivíamos, con eso solventamos algunos gastos y pues así fue pues prácticamente toda mi vida escolar. Entonces, cuando, bueno, ya me regreso otra vez, yo entro a trabajar en esa empresa y es solamente ver lo que son gastos, recuperación de efectivo, este, no con clientes, no con proveedores, sino con los mismos trabajadores de ahí, porque por ser telecomunicaciones se les daba ciertas cantidades todos los días para que ellos realizaran sus gastos y el fin de semana ellos regresaban de trabajar y el lunes o el martes había que hacerle una pequeña auditoría o su corte de caja para ver cuánto se les depositó, qué gastaron, qué comprobantes tienen, etcétera, etcétera, lo que podían comprobar y lo regresaban porque ya se estaba haciendo como que un vicio quedarse con el dinero y al final solo decían, es que me deben 500, es que me deben 800, es que me deben, pero en realidad nunca lo comprobaban y empezó a ser una fuga de dinero y pues eso, pues sí, nadie está peleado con su trabajo, con su dinero y empezó a ser un problema que yo tenía que resolver. Entonces yo entro y les digo, no había un departamento de contabilidad. Ellos le pagaban a un despacho para hacer todo lo que es la contabilidad. Y pues yo realmente estuve ahí trabajando desde 2011
hasta el 2013, muy bien con ellos, pero luego empezaron a haber problemas con el cambio de gobierno, les repito que era una empresa de telecomunicaciones y con la nueva ley de telecomunicaciones que se impuso en 2012, pues empezaron a haber problemas, les dejaron de pagar, o sea, como que se detuvieron, hubo un, para las empresas, esa empresa trabajaba a terceros. O sea, la empresa de telecomunicaciones líder aquí en México contrataba a una empresa extranjera, pero esa empresa extranjera no traía a su gente, sino que a su vez contrataba a otra empresa, que es donde caía la empresa en la que yo trabajaba, para que hiciera todo el trabajo. Entonces, pues todo se hizo hacia atrás, ¿no? Como dicen, le da le da gripa al principal y le da una neumonía al más pequeñito. Entonces nosotros éramos el más pequeñito. Empezaron a tener problemas de que no les pagaban los trabajos, que porque no se los autorizaban, que porque les retenían el pago, etc, etc, etc. Y dejaron de pagarnos los sueldos. Este tema lo voy a tratar en otro video de mi vida laboral porque me van a preguntar, ¿y por qué no te fuiste de ahí cuando te empezaron a pagar? El caso es que yo me quedo 8 años trabajando ahí y finalmente me quito porque no me quitaba porque me debían un montón y tenía miedo que no me lo quisieran pagar. Entonces finalmente tomo la decisión de quitarme, pero hasta ahí vamos a cortar para que yo les cuente todo lo demás. Ahora, ¿ha valido la pena estudiar tanto para hacer nada? Yo digo que sí, yo pienso que sí. A veces sí me pregunto, descuidé a mi familia, descuidé a mis hijos, este, por todo esto, pues prácticamente a mi hijo no lo vi crecer. Yo se lo dejé a mi mamá y a mi esposo como desde que tenía prácticamente 1 año. Luego terminé la carrera y empiezo a trabajar. Estoy hablando que fue desde 2007 hasta el 2019 que yo le dejé a cargo a mi mamá a mis hijos. Pero fue en el 2012 que diagnosticaron a mi hijo como Asperger con el autismo. Entonces fue un ir y venir constante del pueblo hasta acá, a Mérida, para poder tratarlo. Y la verdad es que yo estaba ganando bien para mí, en teoría, porque en mi vida había ganado el dinero que yo estaba ganando. Pues les repito, yo solamente era secretaria. Cuando empecé a trabajar acá en Mérida, me pagaban 100 pesos a la semana de esos tiempos, ¿no? Eran 100,000 pesos en esos tiempos porque todavía no había habido el cambio. Cuando me voy en 1996, me regreso al pueblo a estudiar, ya se hace el cambio y todo de los ceros, ya cambia del 1000, cambia al peso, entonces pues ya empieza a sonar menos, ¿no? Entonces, yo cuando regreso a trabajar acá en el 2000 es que yo me vengo ya definitivamente de mi pueblo, empiezo a trabajar como secretaria, me pagaban 700 pesos a la semana. Después empecé a ganar ya 900 pesos, que para mí era wow, era mucho. Y después ya cuando entré a trabajar como secretaria en la escuela, me pagaban como 1,200 pesos, más o menos, semanales. Eran como 2,400 pesos catorcenales. De ahí me descontaban lo que es el gasto de la casa, que tengo mi crédito de Infonavit, que ustedes saben que es pues, impagable. Llevo 20 años pagando. En 2005 saqué mi crédito. Llevo 20 años pagando y debo más de lo que me han prestado hasta ese punto. Entonces, bueno, era eso y yo ganaba pues 1,200 pesos a la catorcena. Entonces entro a trabajar allá y me empiezan a pagar 1,500 pesos semanales. Entonces yo decía, wow, es mucho.
es bastante, yo decía, y me los pagaban netos. Lo del crédito de Infonavit, pues era parte, aparte lo pagaba mi patrón. Entonces, si nos ponemos así como que a pensarlo, yo ya estaba ganando como 3,000 pesos aproximadamente, semanales. Entonces, para mí estaba bien ese sueldo. Y pues de ahí pues fui teniendo más responsabilidades, más responsabilidades. Cuando yo dejo de trabajar ahí, pues ya ganaba 3,000 pesos semanales. Imagínense ustedes. Para mí era muy bueno ese sueldo. Sí, bueno, en este punto para mí seguiría siendo muy bueno ese sueldo, estarlo trabajando, pero tomé malas decisiones. Y pues aquí estoy. Les repito, si vale la pena, sí. Yo estaba ganando súper bien en ese entonces y todo ese dinero, pues prácticamente se fue en hacer los tratamientos de mi hijo, en ir, venir, andar, llevarlo eran terapias, no eran tratamientos, son terapias. Lo llevaba a terapias, era cada sábado, sin falta, tenía que llevarlo a terapias y las terapias de este tipo no son muy económicas. Yo decidí hacerlo de esa manera con particular porque sí quise, muchos me aconsejaron ver a los públicos, a los de gobierno, atienden muy bien, te dan los medicamentos y tuvimos muy malas experiencias. Entonces fue que yo tomé la decisión de dejar todo lo público y meterme en lo privado para poder atender a mi hijo porque pues nunca le había puesto atención prácticamente y a mi hijo a los 6 años se le detectó, se le diagnosticó esta condición. Entonces, pues sí, fue un duro golpe para mí, para nuestra economía también. Si yo no hubiera estado trabajando, no sé qué hubiera pasado con mi hijo. Quizás yo ahora lo tendría metido en un cuarto, encerrado, como mucha gente sé que lo hace, que prefieren encerrarlo en un cuarto que no salga, que no haga nada y que no lo logra controlar. Pero bueno, ese también es para otro videíto que les voy a presentar. Y pues por el momento hasta aquí les voy a dejar la charla del día de hoy. Y para mí, les vuelvo a decir, para mí sí ha valido la pena ese esfuerzo. Actualmente no puedo ejercer, mi cédula ya se venció en el 2023, pero como tomé la decisión de quedarme aquí en la casa, dedicarme a mis hijos, pues trae consecuencias también eso y ustedes ya saben cuáles son. Sin embargo, con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios y con el apoyo de todos ustedes, pues creo que vamos a salir adelante. Ojalá que así sea. Y pues bueno, amigos, ya me alargué con el bla, bla, bla y espero que este tipo de videos les guste y nos vemos la próxima semana en una siguiente charla entre amigos. Que Dios los bendiga. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Bye.